¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan como siempre en este programa Cámara Abierta con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Estamos en vivo desde la primera cerrada 5 de mayo 206, Colonia Guadalupe, Cuautitlán, Estado de México. Desde luego guardando la sana distancia, pero aquí un poco enmascarado. Tenemos el día de hoy de invitado a un hombre intelectual, a un hombre apasionado, a un hombre de trabajo, a un hombre que a través del tiempo en Cuautitlán ha cobrado notoriedad por su gran interés que tiene por este municipio de Cuautitlán, Estado de México. Él es el señor arquitecto Santiago Páramo Mascote, que el día de hoy nos visita y que lo invitamos nosotros porque hay un tema muy importante que corre por la región de Cuautitlán, que es tan importante porque es la restitución de un poblado tan importante que es San Mateo Iztacalco. San Mateo Iztacalco pertenecía en su totalidad antes de la creación del municipio de Cuautitlán Izcalli en 1971, completamente al municipio de Cuautitlán. Pero al crearse el municipio 121, la vía lo divide y una parte es de Cuautitlán, otra parte es de Cuautitlán Izcalli. Arquitecto, muchas gracias por aceptar mi invitación, por estar conmigo en Radio Fusión TV. No, licenciado, pues bueno, un placer, muchas gracias por la invitación. Encantado de la vida, de estar aquí, tenía ganas de estar con usted, platicarle las cosas y bueno, pues agradecerle a usted y a todos los que nos ven, un saludo a todos y con todo gusto, adelante. Bueno, pues vamos empezando. El municipio de Cuautitlán Izcalli primero se conforma a través de un gran proyecto para una gran ciudad. Exacto. En organismo público descentralizado, Cuautitlán Izcalli, y eso, su creación es el 31 de julio de 1971, se crea el organismo público descentralizado, mismo que preside, pues yo me acuerdo en aquella época, Leonardo Lasso Margay. Leonardo Lasso Margay es el presidente de ese organismo, que posteriormente, ya para el 23 de octubre de ese mismo año, se convierte en el municipio 121 de Cuautitlán Izcalli, donde el Congreso, pues no hay elecciones en Cuautitlán Izcalli, el Congreso designa el primer presidente municipal y es con exactitud el venerable hermano Gabriel Z. Moll quien viene como el primer presidente municipal que tiene Cuautitlán Izcalli por designación del Congreso. Y ahí inician grandes conflictos entre los municipios de Tultitlán, Tepotzotlán y desde luego Cuautitlán. Claro. Vienen y pasan a cortarle al territorio de Cuautitlán casi el 50% de su territorio total. Entre ellos va San Mateo Iztacalco. Parte del poblado de San Mateo Iztacalco. Parte de San Mateo Iztacalco, San Lorenzo Riotenco, Santa Bárbara. No, olvídate. El caso es que casi dejan el casco de Cuautitlán. Exactamente. Pero el día de hoy vamos a hablar, seguramente tú en esa época pues eras un niñito, arquitecto. Pues gracias. Eras un niñito en esa época. ¿En qué año naciste, arquitecto? Yo nací en 1973. ¿73? 73. Oye, pues no habías nacido. No había nacido. Y somos 5 hermanos y los 5... Oye, o sea que ya estoy viejito. No, para nada. No habías nacido, No había nacido, sin embargo, déjame decirte, bueno, me impresiona la historia, cómo la manejas en el tema político y todo eso. Somos 5 hermanos, los 5 de nativos de Cuautitlán, nacimos aquí en Calzada Guadalupe. Y digo, es un tema que hasta cierto punto se volvió hasta mítico, ¿no? La reunificación. Sí, así es. No, yo no te puedo decir mucho de la creación, la realidad es que no lo sé, obviamente manejo lo básico, pero lo que sí te puedo decir que la creación del municipio de Cuautitlán Izcalli
intervino uno de los grandes arquitectos, y esa sí es mi área, que es Pedro Ramírez Vázquez. Ah, no, claro. Él estuvo en la planeación, se considera una de las ciudades del futuro en México. Su obra es la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli. Sí, pero no es esa el proyecto original. No es ese el proyecto original. El proyecto A ver, original. platícanos de ello. Mira, para ser más puntuales y más precisos, y que está dentro de mi área, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez fue de los promotores, no nada más de la arquitectura, sino fue presidente del Comité Olímpico, perdón, de la comisión que organizaba los Juegos Olímpicos en el 68. Y el proyecto que hizo arquitectónicamente, hablando de la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, era uno de los grandes proyectos de la arquitectura moderna para esa época. Sin embargo, los costos que representaba construir a ese nivel se salían totalmente del presupuesto, ¿no? Por lo cual optaron por hacer lo que está, que sigue siendo de él, pero no es la gran obra de arquitectura que él planeaba, ¿no? Pero además en esa época gobernaba don Luis Echeverría y el gobernador del Estado de México era el maestro Carlos Jan González. Y el presidente municipal de Cuautitlán iba saliendo don Juan Monroy Ortega y entrando David Murrieta Cabrera. Ok. Toda una historia política. Digo, no había nacido arquitecto. Claro, no había nacido. Pero completando la idea de que los 5 somos de Cuautitlán, al ser nativos de Cuautitlán y con esa idea mítica, pues se queda en la memoria. A través de los años vas viendo que tienes posibilidades como que de aportar. Y mira, es totalmente afortunada la forma en que me toca participar en ello, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí encantado de la vida de platicar cómo se da. Y bueno, pues aquí estoy para lo que tú me digas, ¿no? Yo comentaba contigo. A ti te empieza a interesar también mucho esto, ya sé que desde muy pequeño, pero ya sé que esto te interesa más cuando llegas como director de obras públicas. Sí. Allá fue por el año 2016, ¿no? 2016, ok. A ver, platícame, ¿qué sucede en ese momento cuando tú te conviertes en el director de obras públicas? Ok, en el 2016 me invitan a participar como director de obras públicas y dentro de los programas que se buscaban para hacer proyectos de desarrollo, vi uno que a mí me interesó muchísimo, que era justamente la apertura del puente Fresnos. Y empiezo a indagar, empiezo a investigar y nos damos cuenta que estaba trabado por muchos lados el proyecto, el puente, ¿no? Todo el mundo se quejaba, todo el mundo decía que cómo era posible que el puente existiera y que no llegara a ningún lugar. Pero es que no es nada más el proyecto del puente Fresno. Ahí es un gran proyecto que se tiene hacia la carretera México-Querétaro. Exactamente, te platico. Fíjate que hay una personita ahí muy cercana a mí que me dice, mi esposa para ser preciso, me dice que soy un tipo de Forrest Gump, ¿no? Le pasan cosas muy curiosas. Yo quisiera que pasara también hasta lo de la lana. Saludos a la licenciada Mayra. Sí, saludos a mi esposa, saludos a mis niñas, ¿no? Y a toda la familia. Cuando nos damos cuenta y que mi objetivo era abrir el puente Fresnos, porque llevaba prácticamente 13 años ahí parada la obra, me doy cuenta que existe el proyecto de la Junta de Caminos de desarrollar ese proyecto que menciona el licenciado, que es de la México-Querétaro al Chilar. ¿Quién era el presidente municipal? En ese momento, cuando yo estoy de director de obras públicas, era la licenciada Marta Elvia Fernández. Marta Elvia Fernández. ¿El presidente municipal de Izcalli? El presidente era Víctor Estrada. Víctor Estrada, el taekwondista. Exactamente, el medallista olímpico, sí, ¿no? Sí. Y la licenciada Marta Elvia, que en paz descanse y que afortunadamente ella nos dio la oportunidad de ver ese proyecto bastante interesante. Entonces me doy cuenta que el proyecto no nada más era el puente, sino que la Junta de Caminos traía de verdad para Cuautitlán un proyecto bastante ambicioso, ¿no? Que era una paralela a la calzada Guadalupe, pero desde la México-Querétaro en línea recta hasta el Chilar, pasando por el camino al Tejocote y todo eso. Pero no se podía desarrollar el proyecto en su totalidad por la liberación del camino que pertenecía al comisariado ejidal. Y cuando empiezo a ver todos estos detalles, licenciado,
pues empiezo a ver que era algo muy complejo y es donde me doy cuenta que esa historia mítica de la reunificación no era como tal, sino era algo verdadero. Algo muy importante, técnicamente, mi productor por ahí nos piden que subamos un poco el audio. Ajá, gracias. Ok, bueno, continúo. Cuando nos damos cuenta que el proyecto era viable y que había los recursos económicos, los recursos técnicos para desarrollarlo, pero no había ciertos requisitos, ciertos procedimientos, como era la liberación del camino por el comisariado ejidal. Entonces, y de repente brincan otros actores o otros sectores de la sociedad que estaban no oponiéndose, porque no se oponían al desarrollo, sino que había cosas que cumplir, acuerdos que cumplir que no se estaban dando, ¿no? Y ahí intervenía el municipio de Cuautitlán Izcalli, el municipio de Cuautitlán, México, la Junta de Caminos, la Comisión Nacional del Agua, los propios habitantes de Izcalli que no eran afectados, los habitantes de Cuautitlán Izcalli y México que sí eran afectados por el proyecto y que tenía que ser una negociación por separado, la Junta de Caminos, la propia que conducía el proyecto, y la CAEN, que es la Comisión del Agua del Estado. Entonces eran un montón de trabucos ahí que había que resolver, pero el más importante y el que a mí me llama la atención y es donde surge la pasión por este proyecto es cuando escucho de propia voz que la gente lo que pedía era pertenecer al municipio de Cuautitlán para autorizar este proyecto. A mí hubo 2 reuniones con el subsecretario de Gobierno del Estado y a mí, y la verdad ofrezco una disculpa porque en su momento no lo creí. O sea, se me hacía imposible que ese fuera el argumento que se utilizara como para traer el proyecto. Sin embargo, pude asistir a la zona, pude conocer a muchísima gente y efectivamente esa era su petición. Ahí es donde me doy cuenta que es un tema que se puede tomar y se empieza a trabajar. Mucha gente empezó a trabajar en el tema y cuando la obligación lo que ellos pedían como obligado para poder liberar era la reunificación, me comprometo con la Asociación de Reunificación de San Mateo Iztacalco, con los pobladores, a gestionar con las autoridades competentes hasta donde yo pudiera el hecho de que hiciéramos que se tomara el tema. Tanto Aquí inician 3 asociaciones, ¿no? Sí. Este movimiento, este gran movimiento, porque desde el principio, desde 1972, 73, hubo una gran inconformidad por la creación y la pertenencia a otro municipio. No querían perder su identidad en cuanto a Cuautitlán. Exactamente. Yo creo que lo que más añoraba la gente era la identidad y era justo y valedero que ellos utilizaran cualquier elemento con la autoridad o con cualquier funcionario público para intentar empezar con el proceso, ¿no? Yo me comprometo con ellos y de verdad es donde surge todo este tema y la pasión para pelearlo, porque la gente empieza a contar las historias, las anécdotas, las peripecias, los sufrimientos que tuvieron para que las autoridades pudieran hacerles caso. O sea, gente que duró 48 años, 7 meses para el primer dictamen de la Comisión de Límites Territoriales, favorable a Cuautitlán, una lucha auténtica solamente de los pobladores, que les llevó tanto tiempo, ¿no? ¿Quiénes encabezaron esa lucha? ¿Aún viven? Sí, viven muchos, desafortunadamente otros tantos han muerto. Han quedado en el camino. Han quedado en el camino, muchos de ellos yo los conocí y me lo decían con esas palabras, que ellos, viendo el proceso en el que está, ellos podrían morir en paz, ¿no? Últimamente murieron, yo hago cuentas rápidas, murieron por lo menos 4, 2 esposas de esos luchadores, 2 personas muy queridas mías, conocidos de la sociedad, don Pompilio Jiménez, uno de ellos, y mueren con las ganas de ver. Pero bueno, ¿quiénes inician la lucha? Desde luego que el principal luchador de esta causa es don Juan Cano Méndez,
O sea, las palmas, el reconocimiento de la sociedad en Cuautitlán, que yo creo que hemos sido injustos en ese sentido de reconocerle la gran lucha que don Juan Cano Méndez ha tenido a través de casi 50 años y que ha conformado no nada más a la sociedad de San Mateo, la sociedad grande, la gente grande, la nativa de Cuautitlán, pues que está ahí en conjunto peleando, sino que ahora son asociaciones o hay un representante común y son varias asociaciones las que están dentro de este movimiento, pero ellos nunca han dejado de luchar desde que fueron despojados literalmente de sus territorios, ¿no? Porque una cosa es el poblado, son dos cosas distintas, dividieron al poblado a la mitad, pero aparte despojaron a los ejidatarios de sus propiedades o de sus ejidos, ¿no? Entonces, ¿quiénes están ahí? Está la Asociación para la Reunificación de San Mateo Ixtacalco, Asociación Civil, está la Administración Autónoma del Agua Potable de San Mateo Ixtacalco y están los productores y ganaderos de leche de San Mateo Ixtacalco, ¿no? Estas son tres asociaciones y hay un representante común que es don Juan Cano Méndez. Un personaje admirable, un personaje de verdad, de película, yo lo considero así, porque él es contador público y ha sabido llevar esto por la lucha legal y de verdad da cátedras de leyes, por lo menos en este tema, para mí. Ellos son los que están peleando. El presidente de la Asociación de la Unificación, y que también merece todo el reconocimiento, y que ojalá tengamos la oportunidad de que tú los tengas aquí. Valdría la pena poder platicar con ellos. Sí, porque yo creo que el tema legal e histórico le corresponde a ellos. Mira, y te agradezco que me hayas invitado, es hablar sobre lo que detona como proyectos de desarrollo. El presidente de esta asociación es don Andrés Pallares Cano, de la Asociación de Reunificación. Entonces, y atrás traen un gran hombre también, un luchador incansable que por ahí va a ver videos, don Polo. Mi querido Polo, un saludo. Don Apolinar Sánchez Urbano, sí, que ha pasado un montón de cosas por esta. Ellos son los que finalmente inician la lucha, ¿no? Y que se ven recompensados ahora en febrero. Y que desafortunadamente ya sabrás que muchos otros se colgaron por ahí la medallita, ¿no? Bueno, pero hay algo que me intriga. En realidad, ya la Comisión de Límites Territoriales le dio la razón. Sí. Pero aún no pasa por el Congreso, o ya pasó por el Congreso. Lo subieron a pleno. O sea, obviamente la Comisión de Límites Territoriales por unanimidad dictamina que regrese el territorio, el poblado y el territorio, los ejidos a Cuautitlán. Lo suben a pleno, pero lo detienen por el proceso electoral, ¿no? Porque hace algunos meses, hace 1 o 2 meses, el presidente municipal, hoy presidente municipal con licencia y parece que es candidato a diputado local ya por Morena, Mario Ariel Juárez Rodríguez, decía que ya pertenecía esos lugares que habían vuelto a reintegrarse legalmente al municipio de Cuautitlán. Pero yo sé que mientras no pasen por el Congreso, pues aún está atorado. Okay. ¿O cómo le hizo Ariel para ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? A ver, platíqueme. Bueno, la realidad es que yo no soy experto en el tema legal, pero bueno, al estar muy cercano a las asociaciones y a toda esta lucha, pues obviamente está el primer paso dado y faltan muchos más. Seguramente esto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Ya subió pleno a la Cámara, por supuesto, pero te digo, lo detuvieron por el proceso electoral. Ahora lo que busca la sociedad de San Mateo es que esto pueda tratarse en el periodo extraordinario, para que justamente la Cámara, pues ahora sea la que sí ya en pleno determine eso. Y seguramente vendrá la lucha de Izcalli, ¿no? Se van a amparar. Se van a amparar, lo van a llevar hasta que termine en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Hay otro que también me preocupa mucho, arquitecto. Que la gente que pues ya se acostumbró a Izcalli, pues que ya no quiere venirse a Cuautitlán, que hay desierto. Ese es un tema muy complejo. Los luchadores de este tema, y que la verdad
me considero bien afortunado porque me dieron la confianza de que yo no sé de leyes, no era mi tema, pero todo nos fue llevando a esto. Me dieron la oportunidad de participar y la población en Cuautitlán no sabe del tema. La gente que nació después del 73 nació en Cuautitlán Izcalli, hablando de ese lado, ¿no? Así es. Y al no conocer esa historia, ellos se sienten de Cuautitlán Izcalli. Por lo tanto, ellos dicen, pues yo estoy bien en Cuautitlán Izcalli. Es que yo nací en Cuautitlán Izcalli. Exactamente, y lo voy a decir... Y ya hay poca gente, o ya gente muy madura, que cuando se crea el municipio en 1971, pues que ya había nacido aquí, y que ya tenían uso de razón que pertenecían a Cuautitlán. Exactamente, aquí la idea justamente de compartir esto que me tocó vivir es tratar de concientizar a la sociedad en Cuautitlán, que conozcan el tema y que esas nuevas generaciones puedan comprender lo histórico de esa resolución, sobre todo porque no le habían hecho caso, el eco necesario a esa lucha, ¿no? Sin embargo, se dio, y que conozca la sociedad de San Mateo, que conozcan el tema para que puedan impulsarla, porque dividieron al poblado, se perdieron identidades, los familiares, unos quedaron en Izcalli, otros quedaron en Cuautitlán, entonces... Unos tenían iglesia, otros no tenían. Ahora, exacto, o sea, Cuautitlán, que el poblado viejo de Cuautitlán, uno de los poblados más viejos de Cuautitlán, resulta que se queda sin iglesia, está en Cuautitlán Izcalli. Y los que vivían del otro lado de las vías se quedan sin panteón porque está del lado de Cuautitlán. Oye, ¿de dónde es Nishishagua entonces? Nishishagua sí es de Cuautitlán. ¿O de Cuautitlán? No, él sí es de Cuautitlán. Él sí es, bueno, es bien importante. La gente que está en la lucha, para ellos no existe esa zona como Cuautitlán Izcalli, ¿eh? Ellos se ofenden si tú les dices que son de Cuautitlán Izcalli, ¿no? Muchos de ellos. Y decía hace ratito, con todo respeto para todos mis amigos que estuvieron en la lucha, este tema solamente se maneja por gente mayor, gente que justamente vivió el cambio. Pero aún así, hablando de que es un tema mítico, aún la gente mayor de San Mateo, como ha durado tanto tiempo y como han estado viendo y viendo autoridades y nunca se resolvía nada, perdieron en un momento dado la fe. Pero ahora que sale la resolución, vuelven a retomar esas ganas de luchar, se vuelven locos de felicidad, y todavía se da el tema en San Mateo del patriarca, ¿no? O la matriarca, que pasan la instrucción a los hijos, a los nietos, y empieza a circular la noticia y empieza a revivir. Yo creo que es importante que lo conozca la gente. Y bueno, pues a mí me tocó estar como funcionario público en ese momento, gestionar ante la presidencia municipal, en ese momento la doctora Lupita Fernández Sánchez, que dio su apoyo total a este proyecto, confió en mí, porque convencerla de firmar todos los documentos que permitieron que esto pasara a la Cámara de Diputados no fue sencillo, fue complejo, pero sin embargo ella confió en mí, me dio la oportunidad de seguir adelante y logramos que se firmaran los documentos necesarios, ¿no? O sea, quiero entender algo. O sea, ¿no fue una gestión del presidente Ariel entonces? Yo diría, y lo digo con todo respeto, yo diría que no es así, y eso no lo digo yo, lo dicen ellos que son los luchadores. Es decir, al presidente Ariel le tocó solamente recibirlo y darle continuidad. Pero la realidad es que todos sabemos que la representación en este tipo de temas territoriales no recae en el presidente municipal, recae en el síndico o la síndico en este caso. Y ella le dio la continuidad obligada que tenía por el acuerdo, por los documentos firmados con la administración anterior. Pues eso es muy importante, pero yo creo que ahora hablamos de San Mateo, sí, pero aquí hay comunidades que están integradas a San Mateo, como es el Sabino y cuál otro más. La Capilla. La Capilla. El Sabino y la Capilla. Pero bueno, este tema es muy interesante porque hablamos de los territorios ejidales, o sea, son dos cosas distintas, lo que decíamos. O sea, como comunidad sí es la parte de San Mateo, como poblado,
la parte de San Mateo, el Sabino y la Capilla, pero aparte son los ejidos, que no necesariamente están dentro del núcleo poblacional de San Mateo, ¿no? Por ejemplo, el ejido de San Mateo pues, tiene terrenos en la Capilla, ¿no? Es algo complicado. Pero bueno, y todo esto va derivando en una serie de proyectos de desarrollo, licenciado, pero yo creo sin duda que muchas autoridades, aún en este momento, y muchos participantes políticos antes y ahora, yo creo que han perdido la dimensión de lo que esto se representa, no solo para Cuautitlán y no solo para los luchadores, que ellos nos enseñaron a pelear. O sea, es algo histórico para el municipio de Cuautitlán, y que nadie había sabido enfrentar y agarrar el toro por los cuernos y defenderlo de esa manera. Había intentos, y digo, yo ofrezco una disculpa anticipada porque tampoco conozco los antecedentes con otras administraciones, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que si lo hubieran intentado, se hubiese logrado como se logró conmigo. No es que yo lo haya hecho, quiero aclararlo, ¿eh? Yo solamente fui un facilitador. A mí me tocó 2 años y cachito ser ese facilitador, ese gestor, y ellos pues, llevan 48 años. Entonces, ¿tuvo suerte esta administración? Sí, pero también hay que reconocerlo y es sumamente importante. La síndico municipal de esta administración se fajó los pantalones, hizo valedero el acuerdo que había firmado la presidenta anterior, Lupita, y le dio continuidad al proceso. Eso es querer a Cuautitlán también, y eso es buscar el desarrollo, porque nadie le da continuidad a esos grandes proyectos de los que me gustaría también hablar, ¿no? Vamos a saludar a doña Aira Gómez en Las Patricias, a Carlos Alberto Hernández, a don Javier Flores, a Leonardo Hernández, Zaratustra también nos está viendo. Javier Flores me dice: querido hermano, cuando decidas, invítame. Pues mi familia llegamos en 1972 a Cuautitlán Izcalli. Aguántate aquí, ¿eh? Este arquitecto no sabe la historia de Cuautitlán Izcalli. Fui protagonista. Bueno, pues así es esto. Juancho Quiroga está viendo, José Ramón Rosa Martínez también, Valentín García Payares, líder nacional del transporte de la Confederación Internacional de Trabajadores y quien vive también en San Sebastián Xala. Te has de acordar, San Sebastián Xala, sí, claro, pertenecía también aquí a Cuautitlán. Yo estudié en San Sebastián Xala, en el Cebetis. Bueno, pues para que vea, todavía no existía ese proyecto del Cebetis cuando se creó. No, claro que no. Dice: un saludo para estos grandes personajes de mi pueblo. Unificación del pueblo de San Mateo Iztacalco, invítalos, mi muy querido hermano Mayra Gurbilán, excelente tema. Mi esposa. Bueno, un saludo echando a la porras. licenciada Gurbilán. Saludos. Dice Valentín García también: San Mateo Iztacalco y sus 380 hectáreas. ¿De dónde son esas 380 hectáreas? La verdad es que no, ese número sí no lo registras. Sí, yo agradezco los mensajes, digo, y con todo respeto, y muy valedero, ¿no? Que no conozco la historia, ciertamente no la conozco al 100%, ¿no? Quiero decirte, arquitecto, que siendo yo muy joven, un jovencito completamente, me tocó ir con mis alumnos de la escuela ahí de San Isidro, Cuautitlán Izcalli, que también pertenecía a Cuautitlán, y pues estaba ahí el rancho de Cuamatla. Desde ahí nos bajábamos, desde ahí caminábamos. Yo era maestro de educación primaria, daba clases ahí en la escuela en San Isidro, y me tocó ir a poner la primera piedra, porque fuimos invitados por la maestra Guadalupe Ron de Jan González, esposa en ese momento del gobernador del estado, y ahí estuve yo en la ubicación de la primera piedra de Cuautitlán Izcalli. Estoy hablando de 1971, que es cuando se crea el organismo público descentralizado Cuautitlán Izcalli, y posteriormente, en ese mismo año, pero en el mes de octubre, se crea el municipio 121 de Cuautitlán Izcalli. La verdad es que es una historia que pues sí conozco, porque pues ha sido una lucha constante donde muchas
muchos terrenos ejidales, muchas tierras productivas se convirtieron en zonas habitacionales y en zonas industriales. Pues esa era la idea de crear el municipio 121. Y aquí hay algo que me toca mucho y que tenemos que ver, porque no es nada más el puente Fresno. El puente Fresno llega hasta el canal, pero hay un gran proyecto que quisiera yo que nos platicaras por qué ese proyecto que lleva desde el puente Fresno hasta que debe de llegar hasta la carretera México-Querétaro, el por qué no se ha terminado, por qué quedó inconcluso. Ok, yo creo que los antecedentes históricos de la reunificación quedan claros, que detonan pues muchos otros proyectos de desarrollo para Cuautitlán, ¿no? Independientemente de este tema de que si pertenece o no Cuautitlán, Izcalli, el proyecto no se concluye porque justamente se solicitaba al Ayuntamiento de Cuautitlán la reunificación para poder liberar el camino del Sabino, del río Córdoba, que lleva desde la bajada del puente Fresnos hasta la autopista México-Querétaro, no ha sido liberado por el Comisariado Ejidal de San Mateo Iztacalco. O sea, ahí hay afectación. Hay afectación a ejidos y a privados. Hay afectación a ejidos y privados, sí, por supuesto. Sin embargo, la naturaleza misma de este puente, al durar 15 años, y que su apertura se dio en la administración anterior el 3 de diciembre, y que afortunadamente me tocó a mí gestionar todo ese proceso, justamente porque me he encadenado con esto, pues se da uno cuenta que hay una afectación a privados, pero aparte a terreno propio de los ejidatarios, ¿no? Entonces los ejidatarios no lo liberaron porque no se cumplían sus demandas de reunificación, lo cual quiere decir que en este proceso, o al lograr este objetivo, parece que vamos en camino de Hacienda para lograr ese proyecto, porque es un proyecto de impacto regional, es un proyecto que trae gran desarrollo a Cuautitlán, libera de muchísimo tráfico a Cuautitlán. Y además la plusvalía de los terrenos se elevarían completamente, ¿no? Sí, la plusvalía de los terrenos, la calidad de vida de la gente también, porque alguna vez hicimos un estudio, 85% de los vehículos que pasan en el centro de Cuautitlán son de paso, o sea, son gente que va a su casa, que va a Tultepec, que va al Mechor, que va a Nextlalpan, que va incluso a Parque San Mateo, Visitación, toda esa zona. Entonces, el tener un proyecto que llegue desde la México-Querétaro hasta el Chilar significa ahorro de tiempo, calidad de vida, ¿no? Eso es lo que se está buscando. ¿Y ahí quiénes intervienen? Vamos a pensar, Comisariado Ejidal. El Comisariado Ejidal Comisión de San Nacional Mateo. de Agua. Sí. CAEN. La Junta de Caminos. La Junta de Caminos, que es el organismo que realizó el proyecto y es el encargado de las obras. ¿Y cuál es la disposición de las autoridades de Izcalli y de Cuautitlán en la actualidad? Yo creo que la disposición política, como todos los casos, y lamentable, es muchas veces por no negociar o no platicar con los afectados, ¿no? Yo creo que esta es la mejor prueba de que negociando con ellos, platicando, atendiéndolos y satisfaciendo las necesidades, se logran acuerdos bien importantes para todas las partes. Pero sí, ellos están de acuerdo ya en este tema, ¿no? Por eso justamente beneficia a ambas partes, en definitiva. Es de impacto regional, es decir, beneficia a Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Tultepec, Melchor Ocampo, Zumpango, Nextlalpan. O sea, es de impacto regional este proyecto, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Comisión de Aguas? La Comisión Nacional del Agua está aquí justamente, o se ve impactada porque pues llega al canal, ¿no? Y en el emisor poniente pues trae un proyecto enorme de la Ciudad de México, ahí es el desfogue de todas las aguas ya de la ciudad, y bueno, la Comisión Nacional del Agua, ella no tiene problema para esto, tiene problema porque nosotros en su momento le solicitamos
una vialidad en los cuerpos, en ambos cuerpos del canal. O sea, para nosotros creo que es muy importante contar también con una desviación o un libramiento, se puede decir, desde la autopista México-Querétaro a la altura de un poco antes de la Ford, y que pudiera llegar hasta Teoloyucan, Santa Bárbara, todo eso. ¿Pero hacerlo dónde? En los bordos del canal. Eso no sería muy peligroso. No, ya empezaron una parte. Si nos damos una vuelta en el periférico, a la altura justamente donde arranca el emisor poniente o que atraviesa la México-Querétaro, ahí te puedes dar cuenta que ya hay avances en las vialidades, ¿no? La intención de nosotros era, o mi intención como en ese momento promotor de proyectos, porque así se llama la dirección, era tratar de gestionar esa vialidad, ¿no? Por eso interviene Conagua en todo este tema, porque se van entrelazando el puente inconcluso, la salida a la México-Querétaro, los bordos del canal. ¿Qué tiene que ver Caen ahí? ¿Qué tiene que ver Caen? Porque ahí están algunas ramificaciones de alimentación de agua para Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, México, que vienen de Teoloyucan, el ramal Teoloyucan. Es lo que tiene que ver ahí Caen, que es prácticamente lo que es Conagua, ¿no? Conagua tiene la afectación federal o tiene el bordo, los dos bordos, lo llaman de mantenimiento. Tampoco soy experto ahí en el tema, ¿no? Pero sí controlaba o sí tenía yo que ver con ese proyecto porque yo era el que gestionaba con la Junta de Caminos, que es el desarrollador del proyecto y el ejecutor de la obra. Ahora, en cuanto a los ejidos, ¿siguen siendo ejidos? No, ¿O ya hay un decreto que pasaron al uso común? No. Muchos de ellos siguen siendo ejidos, ¿eh? Esa zona de la Capilla y el Sabino sigue siendo en su mayoría ejidal. Sigue habiendo ganado, siguen sembrando, pero también hay que decirlo y la gente se da cuenta y todos nos damos cuenta, también hay mucha industria, ha detonado muchísimo la industria. Así es. Hace poquito se nombró como a Cuautitlán uno de los principales centros de logística, ¿no? La distribución con transporte de trailers y todo eso. O sea, por todos lados hay parques de trailers, ¿no? Es de los más grandes que existen en México. ¿Qué futuro le ves a ese libramiento? Yo lo veo muy bien. ¿Crees que pronto pueda realizarse? Sí, yo creo que sí, estoy convencido que sí, porque este tema de la reunificación yo creo que era muy complejo. Yo creo que es uno de las grandes logros, no de administración, olvidémonos de eso, de Cuautitlán, ¿no? Como sociedad debemos estar orgullosos de ese logro. Era muy complejo, se logró. Este proyecto de vial, yo creo que lo tenemos más cerca, mucho más cerca de lo que pensamos. Arquitecto, ¿tú crees que en realidad el Congreso pueda aprobar lo que ya está aprobado por límites territoriales? Yo esperaría que sí. La razón jurídica asiste al poblado de San Mateo. Entonces, después de 48 años y que por unanimidad se haya dictaminado que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, nada me gustaría más que eso, ¿no? Por la gente que ha luchado, porque no sé si sepa que algunos estuvieron incluso encarcelados. Así es. Por ese tema. O sea, no es un tema nada sencillo, ¿no? La lucha es legítima, la lucha es por el amor a su tierra, ¿no? A nuestra tierra, porque pues obviamente yo también soy musulmán. Ya que esto sea liberado, ya que el Congreso lo haya aprobado, ya que podamos decir que es territorio, que vuelve a ser territorio de Cuautitlán, pues vamos a invitarlo a usted para que nos platique y podamos traer a este programa a quienes iniciaron esta lucha, a quienes todavía son sobrevivientes de esos años pasados, para que nos puedan decir cuál fue el camino. Sí, yo creo, licenciado, es lo justo el reconocimiento a ellos, lo justo
que disfruten, porque la verdad están muy contentos, yo estoy muy contento por ellos, por verlos, cómo se expresan, y bueno, pues también invitar a todos los que nos escuchan, nos ven, pues que puedan ver el video, el pequeño documental que se grabó con ellos, que se llama Salvatruista Cálculo, la reunificación. Véanlo, amigos, los invito de verdad para que puedan sentir las expresiones de ellos, cómo viven, cómo sienten esa pasión con la que han luchado, ¿no? Y que me tocó verla de cerca, ¿no? Entonces yo por ese lado estoy agradecido con ellos, que me hayan permitido estar en esa lucha. Bueno, pues Valentín García Pallares nos da sus luces y conocimientos, hermano. Dice, en la Capilla, el Sabino, el Machero, Tlaltepán, el Ejido San Mateo Iztacalco, 384 hectáreas para ser exacto. Muchas gracias, muchas gracias por el dato. José García también nos está viendo. Valentín García otra vez, fuerte abrazo al señor arquitecto Páramo Mascote, que está haciendo un excelente trabajo y muchas felicidades. Muchas gracias, Valentín, muchísimas gracias por tu comentario. Pues este tipo de cosas pues nos dan fuerza para seguir con muchos proyectos, ¿no? Señor arquitecto, estamos llegando al final de más que una entrevista, es una plática acerca de lo que está pasando en los límites territoriales con el municipio de Cuautitlán. Ojalá y esta obra del río Córdoba llegue a un feliz término donde podamos ver un libramiento que pues va a desfogar completamente al municipio de Cuautitlán, y yo creo que es una obra magna que tarde o temprano habrá de hacerse, habrán de convencerse los ejidatarios, los pequeños propietarios, de que beneficia a todos. Yo tengo fe que sí, licenciado, porque es un esfuerzo, y eso sí me gustaría aclararlo, no es un esfuerzo único, hay muchísima gente detrás. Quiero reconocer también públicamente a la Junta de Caminos, que se han portado increíbles, ¿eh? En la administración que tuve la oportunidad de participar, ellos nos donaron prácticamente todo el fresado que hubo en Cuautitlán, ¿eh? Obviamente la administración pone camiones y eso, pero nos donaron una cantidad enorme de fresado, totalmente convencidos del proyecto, porque pues ahí están los recursos, ¿no? Ellos hablan de que están los recursos económicos ahí, no me consta, pero siempre lo han mencionado así. Y pues muchísimas gracias, licenciado, por la invitación, gracias por permitirme. Al contrario, señor arquitecto. Esto, y si me permite nada más despedirme con algunas cosillas que me gustaría que... Adelante, arquitecto, esta es tu casa. Gracias. A mí me gustaría también hacer el conocimiento que hay proyectos que se tendrían que dar la continuidad. No importar a quién esté en la administración pública municipal. Los colores no es lo de menos. Los colores es lo de menos. Lo que importa son proyectos que de verdad ayuden a Cuautitlán. Uno de ellos es el drenaje semiprofundo del centro de Cuautitlán, que permitiría desfogar al emisor poniente, y que está hecha la primera etapa y que se logró el proyecto en la segunda etapa, pero no se ha ejecutado, y que libraría al fraccionamiento San Juan de alrededor de un 80% de las inundaciones en las que sufre año con año. Así es. Y que nosotros como sociedad deberíamos, no alcanza a hacerse en una administración, eso es seguro, o no alcanzaba a hacerse, pero sí se puede hacer en dos, y que desafortunadamente no se le dio continuidad, ¿no? Está ese, pero que también permitiría que no nada más el fraccionamiento San Juan, sino el fraccionamiento Santa María, Romita y Los Morales bajaran por lo menos un 40% de su carga de agua en los cárcamos, por lo cual repercutiría en que menos inundaciones, ¿no? La Casa de la Mujer, que es un proyecto de impulso empresarial. Ahí se quedó parada, ¿no? Se quedó parada, pero teníamos recursos y teníamos los permisos de Lina. Estaba autorizada. Tenía todo lo necesario. El panteón municipal, el albergue que se hizo, la universidad que el gobierno del estado se comprometió a hacer, se logró la gestión y la permuta de 2 hectáreas para ubicarla. La idea de nosotros era ubicarla entre el Machero y Santa María Huecatitlán. ¿Para qué? Para buscar un detonante de desarrollo en esa parte, y que no se ha continuado, no sé por qué. Entonces,
como esos son más proyectos, ¿no? El más importante, y que lo hablamos un poquito antes de la entrevista, y que yo sí quisiera ser bastante cuidadoso en este tema, es el proyecto del paso a desnivel del centro de Cuautitlán. Lo arreglaron, le dieron una manera. El Puente Llorón. El Puente Llorón. El Puente Llorón. El proyecto que se realizó y que abarcaba también la segunda etapa de lo del drenaje del centro de Cuautitlán, no tenía como fin único lograr el embellecimiento del puente, ¿eh? Su fin verdadero de ese proyecto era permitir que los cauces de los mantos freáticos continuaran, porque esos mantos freáticos están abasteciendo postos en otros lugares. Y no se hizo así, se omitió el proyecto que se quedó y se hizo nada más una enchulada del puente. Y es lamentable. Nos dieron otra vez a tole con el dedo. Lo tengo que decir con toda su letra, sí. Porque es increíble la cantidad de agua que se está vertiendo en el emisor poniente. Agua que podría estar abasteciendo pozos en otros lados. Incluso los propios. No sabemos a dónde van. Oye, arquitecto, Cuautitlán está nadando en agua. Sí. ¿Y por qué nos hace falta entonces tanta agua en Cuautitlán? Sí puedo responder esa pregunta. Sí la puedo, me permite responder. Tantito más porque ya está ahí Mario Parra con su programa ya listo a punto de entrar. Rapidísimo, cuando andábamos en el tema de reunificación, el puente, la apertura, los permisos del INAH, tuve la fortuna de sentarme con una de las personalidades, no recuerdo el nombre ni el puesto que tenía, pero era de Conagua, era de los principales de Conagua, ¿no? Y yo ingenuamente le solicitaba una gestión, pero me dijo, Cuautitlán tiene un agua que no se la acaban por nada. No puedo permitir que sigan haciendo, no lo quiero decir a lo mejor porque puedo equivocarme, pero él me decía, lo que necesitan principalmente en Cuautitlán es infraestructura, no pozos de agua. Eso es lo que me dijo él. Entonces, a partir de ese momento... O sea, darle mantenimiento a lo que ya tenemos. Yo entendí que modernizar nuestros pozos tecnológicamente. Meter tuberías, redes, eso es lo que yo entendí. Sin embargo, al no ser especialista, tuve la fortuna que él me lo compartiera. Lo asignan, creo que por bloques, no sé. Seguramente él me explicó de una manera que yo, mortal, no pudiera entender, ¿no? Pero me dijo, Cuautitlán no se acaba el agua asignada, ¿eh? La conclusión es infraestructura. Pues arquitecto, qué bueno que estuviste aquí conmigo disfrutando un momento y platicando un momento. Pues ojalá dentro de 2 años y medio, y ahorita se te adelantaron todos los candidatos, ¿eh? Sí. Dentro de 2 años y medio ya te veré como candidato de algún partido para ver si traes algún beneficio contigo. No es esa la intención. No es esa la intención. Pero me gustaría verte candidato, ¿por qué no? Se lo agradezco mucho, licenciado, lo aprecio. Quiero despedirme, no sin antes decir que invito a todos los amigos de Cuautitlán, profesionales que quieran unirse. Tenemos un proyecto para una asociación civil de profesionales que busquen el desarrollo de Cuautitlán. Qué bueno. Entonces, que permita la continuidad de todos esos proyectos. Entonces, amigos, pues cualquier cosita pueden contactarme a mí a través del licenciado. Está en puerta, hacemos el pronunciamiento público el próximo miércoles de esta asociación y con tal de lograr proyectos de beneficio para todos, sin importar quién esté ahí. Señor arquitecto, eso es lo más importante, porque lo importante es Cuautitlán, lo importante es nuestra casa, que es México. Muchas gracias. Quiero agradecerle a Pablo Quijada Vega, que nos está viendo, a Cristian Sánchez y a todos ustedes. Gracias por permitirme llegar con este programa Cámara Abierta a todos los hogares de Cuautitlán y desde luego a lo largo y a lo ancho de nuestra República Mexicana y más allá de nuestra frontera. Esto es Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán. Señor arquitecto Santiago Páramo Mascote, muchas gracias por estar conmigo. Esto es Cámara Abierta con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Buenas tardes. Gracias.